Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con las clases de filosofía a cargo del maestro Segundo Montoya. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Segundo, comenzamos, por favor. Ok, gracias. Bien, chicos, buenas tardes. Ese es el texto. He seleccionado aproximadamente unos 9 a 10 textos, de los cuales se han elaborado 2 preguntas por textos aproximadamente. Vamos a empezar con este texto para luego responder a 2 o 3 preguntas de texto, ¿ya? Eh, el texto es un resumen de la naturaleza, acerca de la naturaleza de las ideas en Platón. Rápidamente voy a dar lectura del texto. ¿Cuál es la génesis de la teoría de las ideas? Descartada la hipótesis de que Platón la hubiera tomado tal cual de Sócrates, como hemos visto anteriormente, podemos distinguir 2 corrientes de influencia en la elaboración de la teoría de las ideas. Por una parte, las enseñanzas socráticas, centradas en la búsqueda de la definición universal, habían apuntado a la necesidad de destacar el elemento común entre todos los objetos de la misma clase. Ese objeto común o término del conocimiento, que en Sócrates no dejaba de ser un término lingüístico, es convertido por Platón en algo independiente del conocimiento y del lenguaje, de la afirmación de la necesaria realidad de ese objeto común. Platón concluye que debe existir independientemente de la mente que lo concibe y lo llama idea. Por otra parte, las investigaciones de los filósofos anteriores, tanto de las escuelas jónicas como las escuelas itálicas, han puesto de manifiesto también la necesidad de reconocer la unidad en la diversidad. Aquí se está refiriendo a las escuelas presocráticas. A través de la búsqueda del arjé. La preocupación socrática, limitada estrictamente a los objetos éticos, es extendida por Platón a la investigación de los objetos naturales. Del mismo modo que debe existir una definición universal de virtud, ha de existir una definición universal de todos y cada uno de los componentes de la realidad. Dado que Platón dice, hace del término de esa definición universal una idea, una realidad subsistente, termina por postularla detrás de los objetos, dice, de los objetos éticos y de los objetos naturales. Bien, aquí finaliza el texto. Esta es la primera pregunta y acá está la segunda pregunta. Vamos con la primera pregunta. Se infiere del texto que Platón convierte un término lingüístico de procedencia socrática en una, puntos suspensivos. ¿Cuál sería la clave? Fíjate, en el texto se está refiriendo al término lingüístico y aparece la frase o término lingüístico en el texto. Si pueden fijar, a ver, dice acá, manifiesta, habla del lenguaje. Fíjense acá, miren, del conocimiento y del lenguaje en el texto. Y aquí está, término lingüístico. Se está refiriendo al término lingüístico. En Sócrates, ¿ya? Se trataba de un término lingüístico. Eso está relacionado con la definición universal. Recuerden que en la ética socrática en general, en el pensamiento socrático, la búsqueda de la definición universal o de la verdad universal y absoluta es un tema central en su pensamiento. Pero esto de término lingüístico, definición universal y conocimiento para Sócrates siempre es producto de la mente humana. Es un producto de la mente humana, ¿ya? Es una verdad que subyace en el alma del hombre, pero siempre es un proceso psicológico, un proceso cognoscitivo humano. No es independientemente del ser humano. En cambio, en Platón, la idea
y lo que Platón está buscando es independiente del ser humano. Entonces no podría ser un término lingüístico. Es independiente del lenguaje, es independiente del pensamiento humano. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la clave? Se infiere del texto, dice acá, la clave, a ver, eidos trascendental e inmanente al mundo. Trascendental sí es, ¿no? La idea platónica, o sea, la idea platónica es trascendental, está en un mundo de ideas, pero no es inmanente al mundo. Ahora, aquí falta especificar a qué mundo se refiere, si se refiere al mundo sensible o al mundo inteligible, al mundo de las ideas. Una idea metafísica captada solo por los filósofos. En el texto no podemos inferir esto del texto porque en el texto no nos están hablando de que el filósofo capte esta idea, no nos señalan eso. Nosotros sabemos que los filósofos son quienes captan estas ideas metafísicas, pero eso lo sabemos porque conocemos la obra de Platón, el pensamiento. Pero del texto no se infiere la alternativa B, categoría a priori de naturaleza inteligible. No podría ser una categoría porque una categoría se puede entender como un concepto, ¿ya? Un concepto producto de la razón o una estructura cognitiva. De naturaleza inteligible significa captado únicamente por el intelecto. Aquí la alternativa correcta y adecuada es la D. ¿Ok? La clave, ¿ya? Aquí la clave vendría a ser la D. Es una entidad o ser subsistente. En el texto se señala que es una realidad subsistente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir subsistente? Que sigue existiendo de manera invariable, que no deja de existir, que existe de manera invariable. ¿Ok? Entonces, eso que no cambia, y además es un principio, es un fundamento, se le puede decir entidad a las ideas, sí, también se las puede nombrar así, o Platón también les llama seres inteligibles, captadas por el intelecto. Pregunta número 2. ¿Qué se infiere del texto sobre la relación entre los presocráticos, Sócrates y Platón? ¿Qué se infiere del texto en esa relación? Si tú te fijas en el texto, nos hablan de los presocráticos, ¿ok? Y cuando nos hablan de los presocráticos, nos hablan de Sócrates y también nos hablan de Platón. Y entre los tres, las escuelas presocráticas, el pensamiento socrático y Platón, habría una cierta unidad temática, una cierta relación. ¿Cuál sería esa relación entre los tres? En la diversidad descubren principios universales. Si se habla de principios universales, también se habla de la diversidad o de las diferencias del mundo fenoménico. Pero estos principios universales son abstractos y subsistentes. Subsistentes sí son, pero abstractos en el sentido que son producto de la mente humana, es decir, la mente humana los abstrae de la realidad. Para Platón no. Para Platón las ideas no son resultado de una abstracción. Para Sócrates sí, pero para Platón no. Deducen que existe una unidad subsistente, ¿ya? Universal y metafísica. Para Platón sí es metafísica esta unidad subsistente y también es universal, pero para Sócrates no. ¿Qué tendrían en común los tres? Buscan explicar la heterogeneidad. Heterogeneidad se refiere a la diversidad, a la multiplicidad, a los diferentes fenómenos del mundo. Y la contingencia, o sea, que sean cambiantes a través de la unidad. Ya, esto sí podría ser aceptable. D, buscan principios inmateriales. Bueno, Platón sí, pero los demás filósofos no necesariamente. Más allá del mundo contingente, o sea, más allá del mundo sensible. La alternativa que más se ajusta a la pregunta del texto es la alternativa C. El mundo es una multiplicidad. El mundo, me refiero al mundo sensible, es una multiplicidad, es una heterogeneidad. Y algo que, al menos en el texto, se plantea que tienen en común los presocráticos, Sócrates y Platón, es que han tratado de buscar una unidad frente a esta multiplicidad, esta diversidad, incluso en el ámbito de la moral, ¿no? En el caso socrático. La unidad, explicar la multiplicidad a partir de la unidad. Eso tendrían en común. ¿Ok? Bien, vamos al texto número 2. Aquí tenemos otro texto.
¿Ok? A continuación, dice, compara con con la siguiente escena el estado en que con respecto a la educación o la falta de ella se halla nuestra naturaleza. Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello de modo que tengan que estar quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza detrás de ellos, la cabeza, punto y coma. Detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto, a lo largo del cual suponte que ha sido construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas. Ya lo veo, dijo. Pues bien, ve ahora a lo largo de esa paredilla unos hombres que transportan toda clase de objetos cuya altura sobrepasa a la de la pared y estatuas de hombres o animales hechas de piedra y de madera y de toda clase de materias. Entre estos portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén callados. ¿Qué extraña escena describes? Dijo. ¿Y qué extraños prisioneros? Como acaban de ver, chicos, este texto es un fragmento del texto La República, del libro La República de Platón, o del Tratado de la República de Platón, que está compuesto de libros. Y esto corresponde al libro 7. Y justamente este fragmento tiene que ver con qué? Con la alegoría de la caverna. ¿Ok? Pregunta. Pregunta 3, o ejercicio 3. El texto, en efecto, corresponde a la alegoría de la caverna de Platón. Sin embargo, si la filosofía presocrática representó el paso del mito al logos, es lo que siempre se enseña, ¿cierto? Se nos ha dicho que la filosofía, con Tales de Mileto y los primeros filósofos, los presocráticos, representó una transición, un paso del mito al logos. Y el filósofo comienza a usar la razón o brindar explicaciones racionales, ¿cierto? Para explicar esa diversidad de fenómenos a partir de una unidad, el arjé, un principio. Surge entonces la pregunta, ¿por qué Platón recurre a las alegorías, a los mitos o a las narraciones fantásticas, mitos? ¿Cuál sería la clave? Me dicen la C. Fiorella, la C, me dice Fiorella. Andrea me dice la A, Ana me dice la A, Samantha me dice la A, Diego me dice la A, Rodrigo me dice la D, pero está con duda. Lo hace únicamente con fines didácticos. Esa sí podría ser una respuesta interesante. Platón lo hace únicamente con fines didácticos, únicamente con la finalidad de enseñar de manera más clara, de manera más entretenida, ¿cierto? Más lúdica, si se quiere, sus enseñanzas, su pensamiento. Podría ser una opción, pero habría que evaluar esta pregunta en relación al texto y en relación también a la presencia que tiene el mito, porque no es el único mito. Recuerden, chicos, que en las obras de Platón y los diálogos platónicos hay varios mitos o alegorías. También tienes, por ejemplo, el mito o la alegoría del cochero, de la auriga, del carro alado. Son varios los mitos. ¿Por qué Platón insiste en usar los mitos? ¿Será con fines didácticos? Alternativa A. Alternativa B. La razón no lo puede explicar todo. Tiene límites que sortear. La alternativa C. La razón se complementa armoniosamente con los mitos. Alternativa D. Era un filósofo místico que solo buscaba captar las ideas. La alternativa que más se acerca, ¿ya? La que más se acerca no es la D, ¿eh? Mucho cuidado. No es la D. Ahora me dicen la A y la B. Vamos a trabajar básicamente con dos, pero la D está descartada. Podría ser que la razón se complemente con los mitos.
Pero esto entra en contradicción con lo que te estaba señalando hace un momento. Si la filosofía surge justamente como una separación del mito por el logos, ¿por qué volver a los mitos? La explicación más convincente, ¿ya?, acerca de la presencia de los mitos en las obras de Platón, y esto está respaldada por muchos estudiosos de la obra de Platón, tiene que ver con el hecho de que Sócrates, que es el personaje en las obras de Platón, en los diálogos, eh, utiliza argumentos racionales, pero llegado un momento en los diálogos, Sócrates ya no puede explicar. Hay cosas que ya no puede explicar. Y cuando Sócrates ya no puede explicar algo de manera racional, es justamente en ese instante en el que aparecen los mitos. Y esto ¿qué nos revela? Nos revela que de algún modo el logos, o la razón, tienen límites. Tienen límites, y justamente cuando aparecen esos límites en la argumentación, en la explicación racional, es que hace su presencia en los mitos. Entonces, de algún modo, en Platón, la razón no lo puede explicar todo, ¿ya? En los diálogos socráticos. La forma en que se expone los diálogos socráticos, en esos diálogos, ¿ya?, la razón no lo puede explicar todo. Y justamente lo que tiene que hacer es sortear esos límites, tiene que ver cómo seguir avanzando. Y para seguir avanzando, Sócrates lo que hace es, te voy a contar una historia, es lo que dice Sócrates. Bueno, voy a explicarte algo que resulta un poco complejo, y algo que no puedo explicar, lo dicen, bueno, te lo voy a explicar, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia, dice. Y comienza justamente a usar las comparaciones, el símil, la alegoría o los mitos. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner acá, la clave sería la B. ¿Ok? Esa es la explicación de por qué Platón recurre una vez más a los mitos. Ahora, en un segundo lugar, digamos que tiene menos peso, la alternativa B tiene más peso y es más, digamos, más convincente en relación a la presencia de los mitos. En un segundo lugar estaría la alternativa A. O sea, no vamos a negar que también hay cierto objetivo, ciertos fines didácticos, pero no es lo principal ahí. ¿Ok? Bien, continuamos. ¿Qué se infiere del texto sobre la palabra educación? En el texto, al empezar, se emplea la palabra educación. ¿Qué se dice acá? Se deduce a partir de la palabra educación. Si te fijas, acá tienes el texto y seguro tú lo tienes impreso, se habla de la educación. Acá está. La educación. Dice con respecto a la educación. Y a continuación compara con la siguiente escena el estado en que con respecto a la educación o la falta de educación, dice acá, se halla nuestra naturaleza humana, o sea, el hombre, en relación a la educación. Entonces, aquí, ¿qué se infiere del texto sobre la palabra educación? Ah, conocimiento accesible para todos fuera de la caverna, en el mundo de las ideas. Conocimiento accesible para todos. Bueno, uno podría deducir que efectivamente saliendo de la caverna uno podría acceder al conocimiento, pero para todos pueden acceder al conocimiento del episteme. Explícitamente no se habla del episteme, pero se habla de una caverna y salir de ahí implicaría que todos accedamos al conocimiento. No, eso no sería correcto. Conocimiento verdadero, alternativa B, que los prisioneros no conocen. Ya, la educación representaría un conocimiento verdadero que los prisioneros no conocen. Al estar en la caverna, claro, y por eso viven engañados. Sí, podría ser. C, conocimiento que permite el acceso a la civilización griega. Bueno, explícitamente no se está hablando de la cultura griega o la civilización griega, ¿no? O sea, y abandono de la barbarie. Esto parece más bien una tesis aristotélica. Los prisioneros deben ser educados para ser gobernantes sabios y prudentes. Bueno, tampoco se deduce del texto, apenas el texto nos describe la caverna y cómo es la caverna, pero que los prisioneros deban ser educados para ser gobernantes, sabios y prudentes, no se deduce, no se infiere. Sabemos también que en la filosofía, en la concepción política de Platón, no todos pueden ser gobernantes. Hay una clasificación a partir de la teoría del alma, ¿cierto? De las tres partes del alma se establecen los roles que deben asumir
el ser humano. La alternativa que corresponde a esta pregunta, me dicen la alternativa B. La alternativa correcta es la B. ¿Ya? La Profe, B. disculpe. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿qué era la reminiscencia? ¿O qué es la reminiscencia? La reminiscencia es el conocimiento para Platón. Se refiere a la teoría del conocimiento. Recuerda, las almas son inmortales y siempre estuvieron en el mundo de las ideas. Las almas caen. Para explicar la naturaleza humana a partir del alma inmortal, Platón narra, bueno, hay Sócrates, ¿ya? En realidad es Platón a través de la boca de Sócrates, ¿no? Este personaje que narra el mito de la auriga o la alegoría de la auriga, donde señala que las almas han estado en el mundo de las ideas y las almas hacen un recorrido, ¿ya? Una especie de olimpiadas en el mundo de las ideas y en esas olimpiadas las almas compiten, ¿ya? En una suerte de carrera porque las almas son aurigas, o sea, eh, se tratan de cocheros, o sea, un cochero y dos caballos, y en esta metáfora de la auriga, del cochero y dos caballos, de algún modo estas tres partes representarían las tres partes del alma platónica, ¿ya? La parte racional, la parte irascible, la parte concupiscible. Al final, en resumen, las almas en esa competencia pierden las alas y comienzan a caer. Y al caer, justamente quedan atrapadas en materia, en cuerpo. Y es así como surge el ser humano. El ser humano surge producto de la caída del alma, de cómo las almas caen del mundo de las ideas. Las almas al caer caen con conocimiento, porque las almas ya conocieron las ideas en el mundo de las ideas. Es por eso que se habla de reminiscencia, o sea, las almas, el hombre en el mundo, en este mundo, el ser humano, lo que tiene que hacer es recordar lo que ya conoció o contempló en el mundo de las ideas. Por eso se denomina reminiscencia, algunos lo denominan anamnesis o simplemente recuerdos. Recuerdos también le llaman a esa concepción. ¿Ok? Ahora, vamos al siguiente texto. Dice aquí rápidamente, por el contrario, texto de Aristóteles, ¿ya? Es el libro A de la metafísica. Por el contrario, el conocer y el comprender, dice, pensamos que corresponden más al arte que a la experiencia, y juzgamos más sabios a los que poseen un arte que a los que tienen solamente experiencia. Como quiera que la sabiduría sigue en todos, preferentemente al conocimiento, y es así porque unos conocen la causa y otros no. Los que tienen experiencia conocen lo que pasa, pero no conocen por qué pasa. Los otros descubren el por qué y la causa. Por lo mismo, también tenemos a los maestros en cada arte por más dignos de honores, más conocedores y más sabios que los obreros manuales, porque conocen las causas de lo que se hace. Y como quiera que, dice acá, y como quiera que no se es más sabio en razón de la habilidad práctica, sino de la posesión del concepto y del descubrimiento de las causas. Los obreros manuales, ahí dice, los obreros manuales, esto es, los obreros manuales actúan igual que algunas cosas inanimadas y no conocen, dice acá, que hacen lo que hacen, como queman el fuego. Si bien las cosas inanimadas producen por obra de una naturaleza cada uno de sus efectos, mientras que los obreros manuales trabajan dirigidos por la costumbre. ¿Ok? Bien, aquí tenemos un fragmento de la metafísica, un texto muy interesante que, si te has dado cuenta, trata sobre el conocimiento, sobre el comprender, el conocimiento de la sabiduría, trata sobre el conocimiento de los conceptos, de las causas, y hace una diferenciación entre los hombres de arte, los hombres de mera experiencia y los sabios. Veamos la pregunta. Título más adecuado para el texto. ¿Cuál podría ser el título más adecuado para este texto, chicos? El título más adecuado, ¿cuál podría ser?
Los filósofos son artistas y no obreros manuales, los niveles del saber según Aristóteles, el arte según Aristóteles, el saber de la causalidad y la necesidad según Aristóteles. Me dicen la mayoría, me está diciendo que es la D. La mayoría me dice que es la D. ¿Cuál es la objeción en la D? Me está hablando de la necesidad. El concepto de necesidad, en el texto no aparece el concepto de necesidad, ¿ya? Sí aparece el concepto de causa o causalidad, pero no el concepto de necesidad. El concepto de causalidad o de causa está asociado a la pregunta por el por qué. La pregunta por el por qué en el texto, sí, evidentemente se refiere a la causalidad, a la búsqueda de causas. Primeras causas, como decía Aristóteles, o últimas causas, pero no al de la necesidad. Y podríamos hablar de necesidad en el ámbito del conocimiento, que algo es de un solo modo y no puede ser de otro. Lo que sí el texto, o sea, el texto como un todo, si te das cuenta, me está planteando más bien una especie de clasificación del conocimiento, de qué diferencias habría entre el arte, la experiencia, la sabiduría, pero me está hablando siempre de conocimiento, ¿ya? ¿Entiendes? Aquí me está hablando, si tú te fijas en el texto, me está hablando más bien del conocimiento o del saber en general, del arte, de la experiencia, fíjate, del arte, de la experiencia y de la sabiduría. Vuelvo al texto. Para empezar nada más, fíjate lo que dice. Si te fijas en el texto, dice conocer, me está hablando de conocimiento, comprender. Dice, me habla del arte, ¿ve? El arte también es una forma de conocimiento, la experiencia también es un tipo de conocimiento, pero entre el arte y la experiencia y la sabiduría propio del filósofo hay una especie de clasificación o jerarquía del saber. Y digamos, el nivel más elevado, más elevado sería el conocimiento de las causas de lo que se hace. Y ahí radica la diferencia con los demás tipos de saber. Entonces acá no me está hablando tanto del conocimiento de que algo es necesario. Ojo, me refiero a una especie de atributo o característica del conocimiento desde el punto de vista lógico. La clave es la B. Los niveles del conocimiento, los niveles del saber. Saber es sinónimo de conocimiento. No necesariamente tiene que aparecer la palabra conocimiento, chicos. ¿Ok? Pregunta siguiente, ejercicio 6. Se infiere del texto. ¿Qué es lo que se infiere del texto? Ejercicio 6. ¿Qué se infiere del texto? No hay causa sin conocimiento empírico. No, en el texto no me dice eso, porque el conocimiento empírico se halla en otro nivel. El nivel del conocimiento de las causas es otro nivel. Es el nivel propio ya de lo filosófico o de la sabiduría. El sabio conoce el ser profundamente. Ya podría estar una opción, el ser profundamente. ¿Pero a qué se refiere con profundamente? La raíz. C, el sabio posee experiencia, ¿ya? Posee experiencia. La C, la D me dicen. El sabio posee experiencia que consiste en conocer las causas. Posee experiencia que consiste en conocer las causas. Pero el sabio no se caracteriza por poseer experiencia. El sabio se caracteriza por el conocimiento de las causas. O sea, no eso de acá no, sino esto de acá. Y el sabio conoce el porqué. La pregunta por el porqué justamente tiene que ver con las causas. El sabio es aquel que conoce el porqué de las cosas, es decir, las causas de las cosas. Y en el texto, efectivamente, aparece la pregunta, aquí aparece el conocimiento de las causas, el conocimiento del porqué de las cosas. Eso, el sabio se caracteriza por eso, por el conocimiento de el porqué. Acá está, mira. El porqué y la causa.
Eso es justamente lo que define al sabio en este texto. ¿Ok? Muy bien, ese es el ejercicio 5, el ejercicio 6. Vamos al siguiente texto. Aquí tenemos un texto voluminoso. Voy a ver si leo todo, si leo una parte nada más. Ya es un texto de Cícero sobre el origen de la palabra filosofía. Es un texto muy conocido. Voy a leer una parte, ¿ya? A ver, dice, yo confieso que el nombre es moderno, pero lo afirmo que la cosa es antigua. El nombre es moderno, pero la cosa es antigua. ¿A qué se está refiriendo con nombre es moderno, cosa es antigua? Se está refiriendo a la filosofía, la palabra filosofía, nombre, a la palabra filosofía. La palabra es moderna, o sea, es de reciente aparición, pero la cosa es antigua, el tema es antiguo. ¿Ok? La palabra aparece después, es lo que te está diciendo Pitágoras. Y aparece después, o recientemente, y la cosa es antigua. Recuerdo que a veces los chicos me dicen, profesor, tales es el que emplea la palabra filosofía por primera vez, porque es el primer filósofo, y eso no es cierto. Más bien, si tú te das cuenta aquí en el texto ya lo está señalando Pitágoras. El nombre es reciente, es moderno, o sea, la palabra filosofía aparece después, la cosa es antigua. O sea, la actividad filosófica, el quehacer filosófico, ya tenía cierta anterioridad en cuanto a la sabiduría misma en sí. ¿Y quién se atreverá a negar que no solo es realmente antigua, sino que también es un nombre? ¿Y a qué cosa concedían antes los antiguos este nombre hermosísimo de sabiduría, sino al conocimiento de la vida humana y del principio y la causa de todo ser? Fíjate, el conocimiento de la vida humana, eso tenía que ver con la sabiduría, el conocimiento de los principios y la causa de todo ser. Desde entonces, los que dedicaron sus estudios a la contemplación de la naturaleza, fíjate, contemplación de la naturaleza, fueron llamados sabios, y su nombre llegó hasta la edad de Pitágoras, del cual escribe, dice acá, Heráclides Póntico, discípulo de Platón y varón doctísimo que vino a Fliunte, dice acá, y que disputó allí docta y copiosamente con Leonte, príncipe de los Fliasios. Dice aquí, habiendo admirado Leonte de su ingenio y de su elocuencia, le preguntó, ahí está la conversación, la supuesta conversación entre Leonte y Pitágoras. Le preguntó a Pitágoras qué arte profesaba, ¿ya? Este respondió que no sabía a ciencia cierta ¿no? arte ninguno, pero que era filósofo. Acá aparece la palabra filosofía, dice, le responde que yo me dedico a la filosofía, le dice Pitágoras cuando le pregunta por su oficio. Admirado Leonte con la novedad, dice el nombre, le preguntó quiénes eran los filósofos y qué diferencia había entre ellos y los demás hombres. Respondió Pitágoras que la vida humana se parecía a un mercado. Acá viene la metáfora del mercado con la vida humana, metáfora que usa Pitágoras en este texto, y dice, se parecía a un mercado de los que celebran en la temporada de los Juegos, o sea, de las Olimpiadas, con gran aparato y concurrencia de todos los helenos. Pues de la misma suerte que allí buscaban algunos con los ejercicios de su cuerpo. Quienes ejercitan su cuerpo y muestran su cuerpo, la belleza de su cuerpo, y buscan la gloria y la nobleza, son los gladiadores, ¿no? Los atletas. Y otros venían en busca de ganancia, los comerciantes, y de lucro. Y había otro, dice, otro tercer tipo de hombre, de linaje de hombres, el más noble y generoso de todos, los cuales no buscaban ni el aplauso ni el lucro. Si no buscaban el aplauso ni el lucro, ¿a qué iban entonces? Venían a ver, dice acá, venían a ver y considerar lo que se hacía y de qué modo se hacía. Venían a ver, a observar, a contemplar. De lo mismo, dice, de la misma manera semejante a los que vienen a la ciudad, a un célebre mercado, nosotros también venimos a la vida, descendiendo de otra naturaleza superior, unos servimos a la gloria, otros al dinero, y son muy raros entre los hombres los que desprecian todas las cosas humanas, aplican sus fuerzas al estudio de la naturaleza, a la física,
Estos se llaman estudiosos de la sabiduría, que es lo mismo filósofos. Y así como en un mercado es más noble, ¿ya? Es más noble, dice acá, y liberal la contemplación exenta de lucro, así en la vida aventaja mucho a los demás el empleo de la actividad, empleos de la actividad, la contemplación, otra vez aparece la palabra contemplación, y el conocimiento de las cosas. Muy bien, primera pregunta. Ejercicio 7. Resume el texto con una frase adecuada. ¿Cuál sería la frase adecuada que resume este texto? La filosofía es una visión del mundo, ¿ya? De la totalidad del ser, pues, es una visión del mundo totalizadora. La filosofía es elocuencia y contemplación. La filosofía es teorética. La filosofía es observación rigurosa. Es observación rigurosa. Observación rigurosa. Se habla de observar, ¿no? De contemplar, lo cual implicaría cierto rigor. Pero eso se puede inferir del texto. Lo que en términos generales en el texto están señalando es que la filosofía es un saber contemplativo. Y si nos dicen que es un saber contemplativo acerca de la vida humana, acerca del ser o de las causas, nos están señalando de que el filósofo lo que hace es interpretar el mundo, lo que hace es conceptualizar el mundo, tematizar el mundo. Entonces, lo que hace es, el mundo es el mundo que nosotros captamos a través de la observación, el filósofo lo eleva a la categoría de los conceptos, a los conceptos, entre comillas, puros. Entonces, la filosofía al hacer eso, desde Pitágoras, y el texto del humor revela eso, es una actividad teorética. Es decir, el filósofo tiene una misión, una tarea, y es contemplar, es decir, hacer teoría. Teoría, contemplar o interpretar el mundo. Entonces, esto es, en términos generales, lo que define a la filosofía desde Pitágoras o desde la antigüedad. La filosofía como un saber meramente o exclusivamente teórico. Bios teoreticos, vida contemplativa. Aristóteles también va a señalar que la filosofía se basa en ese modelo de vida del bios teoreticos. La filosofía es teorética. Teorética quiere decir contemplativa, que solo interpreta el mundo, que busca las causas profundas de la realidad, el ser, la vida humana, pero es para contemplar. Y es justamente el énfasis que se pone en este texto. Incluso señala que el filósofo es alguien que está desinteresado de la riqueza, de la fama, etcétera, etcétera. Entonces su labor es exclusivamente teorética, contemplativa, hacer teoría. ¿Ok? Aristóteles, en la clasificación de la ciencia que propone, la primera ciencia, el primer grupo de las ciencias son justamente las ciencias teóricas o teoréticas, como la filosofía. Muy bien, vamos al ejercicio número 8. La noción de filosofía pitagórica se contrapone principalmente, la noción de filosofía pitagórica se contrapone principalmente a la de, habla chico, la noción de filosofía pitagórica se contrapone principalmente a la alternativa B, a la alternativa C, a la de Hegel, pues se trata de un saber absoluto. A la de Kant, pues la filosofía nos enseña. La contraposición más fuerte que uno puede encontrar entre el texto, este texto, en el que se narra el origen de la filosofía, de la palabra filosofía, ¿cuál es? Marx, pues se trata de una praxis. Aristóteles, pues se habla del son politikon. Bueno, en el texto no se habla del son politikon, Aristóteles claro que sí, pero ¿qué relación habría? Con Aristóteles, el son politikon no tanto. Con la concepción de Aristóteles de la filosofía, sí. Pero con el son politikon, con la idea del hombre como animal político, no. No hay una relación con el texto. La contraposición más fuerte o principal aquí entre la concepción pitagórica de la filosofía que nos narra Cicerón es la de la contemplación, de la teoría o filosofía como actividad teorética.
Entonces eso significa que la contraposición más fuerte vendría a ser con la de Marx. Porque para Marx la filosofía no es o no debería ser únicamente actividad teórica o contemplación. Marx lo que va a hacer es justamente criticar a todos esos filósofos que se han quedado en la mera contemplación o interpretación de la realidad y exige, ¿cierto? Exhorta a la transformación, que los filósofos también se dediquen a esto, transformar el mundo, el sistema capitalista. La clave en el ejercicio 8 es la C. Correcto, muy bien. Rápidamente tenemos otro texto. Metafísica, libro 1, capítulo 1. Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Esta frase es muy conocida, ¿ya? Frase de Aristóteles. Todos los hombres, dice acá, tienen naturalmente el deseo de saber. Todos, por naturaleza, se inclinan al conocimiento, la búsqueda del conocimiento. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, no solo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos. Dice acá, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Si te fijas, hasta esta parte del texto, lo que Aristóteles está señalando es que la vista es preferible a los demás sentidos, al oído, al olfato, al gusto. Aristóteles señala que la vista de algún modo es más preferible y además es fuente de placer. Eso es lo que está diciendo. Continuando la lectura dice, y la razón es que la vista, mejor que otros sentidos, es mejor, dice Aristóteles, nos da a conocer los objetos, nos descubre entre ellos gran número de diferencias. Los animales reciben de la naturaleza la facultad de conocer por los sentidos, pero este conocimiento, dice, en unos no produce la memoria, al paso que en otros sí produce memoria. Hay animales que tienen memoria y animales que no. Eso es lo que dice Aristóteles. Y así los primeros son simplemente inteligentes y los otros son más capaces de aprender que los que no tienen la facultad de acordarse. Entonces, la memoria es importante para la inteligencia y para el aprendizaje, lo que está diciendo Aristóteles. Sin memoria no podemos aprender. Podemos tener algo de inteligencia, pero no vamos a poder aprender, dice Aristóteles. El aprendizaje se basa en la memoria. La inteligencia, sin la capacidad de aprender, es patrimonio de los que no tienen la facultad de percibir los sentidos, por ejemplo, la abeja y los demás animales que pueden hallarse en el mismo caso. La capacidad de aprender se encuentra en todos aquellos que reúnen a la memoria el sentido del oído, mientras que los demás animales viven reducidos a las impresiones sensibles o a los recuerdos y apenas se elevan a la experiencia. El género humano tiene para conducirse el arte del razonamiento. Aquí habla del ser humano y dice que se conduce por el arte y por el razonamiento. ¿Te das cuenta que el arte y el razonamiento están en un nivel más elevado del conocimiento? Y al empezar a hablar de que todos los hombres se inclinan por naturaleza al conocimiento. Texto muy interesante. Veamos la pregunta. Ejercicio número 9. ¿Qué se infiere de la frase? Dice acá, ¿qué se infiere de la frase? ¿Ya? ¿Qué se infiere de la frase en el texto? Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. A ver, chicos, ¿qué es lo que se infiere? Clave. ¿Qué se infiere de la frase en el texto? Me dicen la C, me dicen la A. De la frase en el texto, todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Ah, todos tienen la posibilidad de ser filósofos y en realidad lo son en potencia. ¿Eso se puede inferir? Bueno, no me está hablando explícitamente del filósofo. Me está hablando del conocimiento en general. Puede ser el científico, puede ser el hombre de arte, el hombre de experiencia, pero no me está hablando explícitamente de la filosofía. Todos aman el saber por mero prurito. Mero prurito. Todos aman el saber por mero prurito.
Me dicen que es la D. A ver, prurito significa capricho, por mero capricho, por mero deseo, por mero antojo. Pero eso no dice Aristóteles. De algún modo lo que está diciendo que es algo inherente al ser humano, es natural o connatural, es decir, intrínseco. No es un capricho, no es algo accesorio el conocimiento, que el hombre desee conocer. El amor por la sabiduría es una disposición circunstancial, o sea, yo busco el conocimiento en algunas circunstancias y en algunas circunstancias no. Entonces depende de la circunstancia, el contexto, el deseo del conocimiento. Aristóteles no está diciendo eso. El deseo de saber no es en sentido estricto una elección. Claro, el enunciado que más se adecua al texto y que corresponde efectivamente es la de el deseo de saber, al decir que es algo natural, es una tendencia, es una disposición natural, lo que está diciendo es que no es una elección. O sea, yo no puedo elegir no buscar el saber. De manera natural, todos buscamos el conocimiento. Entonces, no es una elección. No depende de nuestra voluntad. Independientemente de nuestra voluntad, somos arrojados al mundo para conocer el mundo. De algún modo es algo natural, connatural, intrínseco, innato. No podemos evitarlo. Siempre estamos buscando saber o conocer. Claro que todos no conocen o no llegan a obtener conocimiento en el mismo grado, en el mismo nivel. Unos conocen más que otros, unos saben más que otros. Es lo que también dice Aristóteles. Correcto, la clave sería la D. Ejercicio número 10. Se infiere que la vista de todos los sentidos es superior. ¿Por qué para Aristóteles la vista de todos los sentidos es superior? Habla. ¿Por qué es superior? Identificar las cosas, porque permite identificar las cosas con más placer, captar una amplia gama de aspectos de la física, acceder a lo desconocido con solo verlo, conocer las causas al margen de su utilidad. ¿Por qué la vista es superior a los demás sentidos? Me dicen la clave de conocer las causas al margen de su utilidad. Las causas. Bueno, en el texto no me está hablando explícitamente del conocimiento de las causas. Las cosas con más placer. Sí nos hablan de placer en el texto, ¿ya? Pero dice acá, identificar las cosas con más placer. Si nos hablan del placer, ¿ya? Vamos a volver el texto para que se vea esta parte. Acá nos hablan del placer, la línea de entrada, pero habría que ver en qué sentido nos están hablando del placer. Miren. El placer que nos causa las percepciones de nuestros sentidos. Es una prueba de esta verdad. Aquí nos están diciendo que el placer es provocado por todos los sentidos, por las percepciones de nuestros sentidos en general. O sea, no se está refiriendo específicamente al de la vista. Dice luego, nos agradan por sí mismas independiente de su utilidad, sobre todo las de la vista. Nos agradan por sí mismas independientemente de su utilidad. O sea, cuando hablamos de placer, el placer no está aquí asociado a la utilidad. Independientemente de la utilidad, yo gozo y disfruto de las cosas que percibo. ¿Ya? Y dice, sobre todo, los de la vista. Aquí se está refiriendo a la vista, a diferencia de los demás sentidos. Ahora, veamos aquí qué otras alternativas tenemos. Una podría ser la A, que se acerca, captar una amplia gama de aspectos de la física, acceder a lo desconocido con solo verlo, conocer las causas al margen de su utilidad. Sí se habla de la utilidad, pero no de las causas. Aquí, chico, si te das cuenta, tenemos otro dato importante. ¿Ya? ¿Cuál, profe? Mira. Acá en el texto te dice, mira, dice, acá está. Y la razón es que la vista, mejor que los otros, acá nos hablan de por qué la vista es mejor que los otros sentidos. Mejor dicho, acá está la explicación. Para Aristóteles, la razón de por qué la vista es mejor a los otros sentidos nos da a conocer los objetos, porque nos da a conocer los objetos
y nos descubre entre ellos gran número de ¿qué? De diferencias. O sea que los sentidos son, de todos ellos, la vista es superior porque nos permite conocer las diferencias de un gran número de cosas, las diferencias de un gran número de cosas, que yo no puedo conocer con el tacto. En cambio, con la vista yo puedo captar, ojo, muchas cosas al mismo tiempo, una gama de diferencias. Y a eso asócialo también al placer, porque también nos están hablando de que todos los sentidos en general nos brindan placer y la vista también nos brinda placer. Pero aquí la explicación de por qué es superior o es mejor a los otros sentidos es porque nos permite conocer una gran variedad de cosas. Y aquí, si tú te fijas en la alternativa, y es justamente digamos, el argumento central de Aristóteles, es que nos permite captar una gama, una amplia gama de aspectos de la física. La física significa naturaleza, o sea, de la realidad. ¿Entiendes? A eso se refiere. Ahora, eso es lo principal, pero también está asociado al placer. Pero aquí lo principal en el argumento es justamente las diferencias que podemos conocer de las cosas, la amplia gama de diferencias o la gran diversidad de cosas que podemos conocer con los sentidos. Ahí se está poniendo el énfasis en el texto. ¿Ok? Bien. Rápidamente pasamos al siguiente texto. ¿Ok? Veamos, tenemos ahora un fragmento de la política de Aristóteles, ¿ya? Se han seleccionado, si tú te das cuenta, textos de Aristóteles, textos de Platón, la política, la metafísica, la república, etcétera, que son textos que siempre vienen en el examen de admisión. A ver, aquí me voy a hablar del Estado y de la sociedad. Rápidamente voy a leerlo. Todo Estado, dice ahí, todo Estado es evidentemente, todo Estado es evidentemente una asociación, fíjate. ¿El Estado qué es? El Estado es una asociación, dice. Toda asociación no se forma sino en vista de algún bien. Ya. La asociación se busca, si se conforma o se constituye en vistas de algún bien. Este bien puede ser supremo o un fin, puesto que los hombres, cualquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno. Fíjate, bien, me hablan de un bien, en vistas de un bien, lo que parece ser bueno. En Aristóteles se habla del bien supremo, del fin supremo. Entonces, las cosas que hacemos, las hacemos siempre en busca de algo bueno, de un bien o de un fin. Dice acá, es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien. Otra vez me hablan de la tendencia hacia un bien, hacia un fin de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el objeto de las más importantes de las asociaciones, de aquellas que encierran todas las demás, y a la cual se llama precisamente el Estado. Ya, el bien más preciado, ese bien más preciado, al cual nos inclinamos, esa tendencia, es a la constitución, a la formación de un Estado, es decir, una polis, ¿ya? No han tenido razón pues los autores que afirman que los caracteres de rey, magistrado, padre de familia y dueño se confunden. Esto equivale a suponer que toda diferencia entre estos no consiste sino en el más y en el menos, sin ser específica que un pequeño número de administrados constituiría el dueño, un número mayor el padre de familia, uno más grande el magistrado del rey. Es de suponer, en fin, que una gran familia es en absoluto un pequeño estado. Esos autores añaden, Aristóteles está criticando a otros autores acerca de la concepción de la polis o del Estado, por lo que hace al magistrado y al rey que el poder de uno es personal e independiente y que el otro es en parte jefe y en parte suyo, sirviéndose las definiciones mismas de su pretendida ciencia. ¿Ya? Esto podría ser una alusión a la concepción platónica de la república. Veamos la pregunta rápidamente. Del texto, pregunta número 11, se infiere que la concepción de la polis en Aristóteles es marcadamente. ¿Cuál es la clave, chicos? Estoy en la 11, son, me parece, 15 preguntas, ¿ya? Así que, ¿dónde está? Nos faltan 4. Todas esas preguntas se desprenden de los textos, están elaboradas en función de textos. ¿Cuál sería la clave acá?
2 minutos se cierra el Zoom. Wow. A ver, del texto se infiere que la concepción de la polis en Aristóteles es marcadamente. La clave sería La la B. clave etnocéntrica por los bárbaros están fuera de ella. No. Si tú te das cuenta, en el texto insiste en esta idea del bien, de la tendencia hacia un bien, se busca un bien, nos asociamos con vista a un bien, o mejor dicho, a un fin. Aquí se refleja, ¿sabes qué cosa? La concepción que se conoce como la concepción teleológica. ¿Ya? Teleológica. Aristóteles es una concepción teleológica de la política, en la ética. ¿Ya? No lo olvides. ¿Ya? La clave sería la D. Se infiere que el objeto más preciado de la asociación es. ¿Cuál es el objeto más preciado de la asociación? El texto se dice. ¿Cuál es? ¿Es la parte o el todo? Si es una asociación, esta asociación, ¿cómo se constituye? A partir de individuos. Dos individuos forman una familia, las familias forman aldeas y las aldeas forman una comunidad más grande, más amplia, hasta constituir la polis. De eso habla Aristóteles. Entonces, lo más importante no puede ser la parte, tiene que ser el todo. Y el todo es la polis, el todo el Estado de los ciudadanos, la parte no, la clave sería ¿cuál? La polis, el todo, la totalidad. Eso es más importante que la parte, lo más preciado en esta constitución del Estado, de la asociación. ¿Ok? No lo olvides. Ahí está. Aquí tienes un fragmento de Platón, del diálogo de Platón del Menón. ¿Ya? En la 11 la clave es la D. Ahí está la clave, D. Y en la 12 la clave es la A. ¿Ok? En la 12 la clave es la A. Ya, voy a dejar las claves, voy a enviarle las claves en un rato, en un instante envío las claves de las que faltan, ¿ya? Son, me parece, 15 preguntas, 13, 14 y 15. Ah, 16. Voy a enviar las claves y las van a subir, ¿ya? No se preocupen. Ya, Josué, me retiro. Gracias. Perfecto, maestro. Bueno, jóvenes, damos por finalizada la clase del curso de filosofía a cargo del maestro Segundo Montoya. La clase del link del curso de aritmética va a ser por este medio. Todas las clases va a ser por acá. Y en 2 minutos comenzamos la clase del curso de aritmética. Pueden ir al baño si lo desean.